Capítulo 4. Un salterio en miniatura. Hasta ahora hemos adoptado una especie de contemplación desde lo alto. De hecho, ya hemos utilizado la imagen de la visión desde la cima del monte Nebo, cuando Moisés, en el umbral de su muerte, tuvo ante sí el panorama de la tierra prometida, pero también escuchó aquella gélida prohibición del Señor. Te la ha hecho ver con tus propios ojos, pero no entrarás en ella, como dice Deuteronomio 34. Después de las páginas dedicadas casi a describir el mapa del Salterio en sus diferentes características y colores de sus regiones literarias, ahora, a diferencia de Moisés, quisiéramos aventurarnos en algunos de esos territorios. Evidentemente, no es posible proponer una guía de lectura de los 150 salmos, dada la calidad particular y esencial de este subsidio. Hemos pensado, pues, en una selección de los cantos sálmicos más significativos, los más conocidos y aceptados en el uso litúrgico o espiritual, capaces, sin embargo, de dar cuenta también de esos géneros literarios antes descritos, himnos de alabanzas, súplicas, profesiones de fe y confianza, acciones de gracias, cantos de Sión y del reino de Dios, composiciones sapiensales, meditaciones sobre la historia de la salvación, etc. Para cada uno de los salmos elegidos, reservaremos solo una clave de lectura mínima, una especie de atisbo que dará una idea del tema que se describirá más adelante y se profundizará en la lectura integral meditada. Es, por tanto, imprescindible coger ahora la propia Biblia y abrirla en la sección dedicada a los salmos para poder leer a continuación los textos que se propondrán progresivamente. Entre paréntesis se indica la numeración litúrgica del salmo. Salmo 1. Los dos caminos. Abierta en el original hebreo por una palabra que comienza por la primera letra del alfabeto, Aleph. Esta composición sapiensal es casi la clave de lectura de toda la colección de los salmos. Dos caminos, dos destinos, dos humanidades se enfrentan. El gusto que canta los salmos es como un árbol frondoso que no debe marchitarse sus hojas. El injusto es tan estéril como la paja esparcida por el viento. La última letra con la que se cierra este salmo es la palabra Tau, la última del alfabeto hebreo. El salmo es, por tanto, idealmente el alfabeto de la moral y de las opciones del hombre en la historia. Salmo 2. El Rey Mesías. He aquí una de las páginas más famosas del Salterio. Con el Salmo 110, representa la oración mesiánica clásica del cristianismo. En sí mismo, sin embargo, el himno es un texto de la solemne liturgia de coronación del rey de Judá. Ese día, según una práctica oriental, se le asignó una cualidad divina. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Para Israel, el soberano seguirá siendo solo el hijo adoptivo y no natural del Señor. En la representación cristiana, el Mesías, rey del Salmo, será el Cristo, el Hijo por excelencia. En el fondo, se oyen ruidos de rebelión, pero Dios se pone de parte del Hijo, cuyo cetro destrozará toda resistencia del mal como si fuera una olla de barro, y todos se postrarán ante él para rendirle homenaje temblando. Salmo 6. Sáname, Señor. No puedo más. Esta es la dramática súplica de un enfermo que siente cómo el poder helado de la muerte se ramifica desde su agotamiento físico. En la nebulosa visión del más allá que tenía entonces Israel, el reino de los muertos es un ámbito de silencio del que Dios está ausente. La intensa demanda de vida que el enfermo dirige a Dios es, por tanto, algo más que una simple petición de curación. Es el deseo de recuperar la vida y la intimidad con el Dios que ahora parece hostil. Por eso, la tradición cristiana ha situado este salmo en la apertura de los 7 salmos penitenciales, 6, 32, 38, 51,
102, 130 y 143. Bajo esta luz, el dolor se interpreta como fruto del pecado, según una antigua concepción que vincula el sufrimiento a la culpabilidad. Pero como siempre en las súplicas bíblicas, la última es siempre una palabra de esperanza y de vida. El Señor ha escuchado mi súplica. Salmo 8. Poco inferior a los ángeles. Confiado a las arenas de la luna por los astronautas Neil Armstrong y Edwin Aldrin, por invitación de San Pablo VI, este salmo es una extraordinaria celebración del hombre en el gran esquema de las criaturas del universo. Sin embargo, en el eterno silencio del espacio infinito, esta caña pensante, por utilizar la imagen del célebre filósofo francés del siglo XVII, Blaise Pascal, es una mota microscópica. Más insignificante aún es su realidad frente a un Dios creador todopoderoso que borda con sus dedos las constelaciones y los planetas del cielo. Sin embargo, es precisamente este Dios quien se inclina sobre el hombre y lo corona, haciéndolo poco menos que él mismo, soberano del horizonte cósmico. Un canto al humanismo, pues, una oración arriesgada cuando el hombre se convierte en tirano y humilla al mundo. Por eso, la carta a los hebreos transforma este salmo nocturno en el canto del hombre perfecto, el Cristo. Salmo 16, 15. El camino de la vida más allá de la muerte. Maravillosa composición escrita tal vez por un sacerdote. El lenguaje de la herencia divina en los versos 5 a 7 es típico de la clase levítica, que no poseía un territorio propio en Israel, sino que vivía en torno al templo. El corazón poético y religioso del Salmo está pues en la profesión de la fe del versículo 2. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. No hay bien para mí fuera de ti, Señor. Tú eres mi único bien. Nos parece escuchar ya las palabras de Santa Teresa de Ávila. Nada le falta al que posee a Dios. Solo Dios le basta. Animado por esta confianza, el poeta se atreve también a desafiar el miedo supremo del hombre, el de la muerte. Por un lado, ve el fluir inexorable de los días hacia la tumba, pero por otro, intuye que el Dios de la vida no puede permitir que sus fieles se precipiten en la nada o en la fantasmagórica sala de los muertos. A sus ojos aparece casi un resplandor. Es el camino de la vida y de la alegría eterna ante el rostro de Dios. Pedro en su discurso de Pentecostés y Pablo en su discurso en Antioquía de Pisidia repiten las palabras del Salmo 16 y las aplican a Cristo resucitado. Salmo 19, 18. La luz del sol y de la palabra. Dos soles, dos luces, dos palabras divinas. El sol, la luz y la palabra de la creación. La voz secreta de Dios. El sol, la luz y la palabra de la Torá en la práctica de la Biblia. La voz explícita de Dios. Un célebre comentarista judío medieval escribió: del mismo modo que el mundo no se ilumina y vive si no es por el sol, el alma no alcanza su plenitud de luz y vida si no es por la Torá. El sol no es un dios como Ra o Atón, las divinidades solares egipcias. Es solo una hermosa criatura que, como un novio o un atleta, sale del tálamo de la noche para recorrer la órbita del cielo, y en su resplandor tiene un mensaje cifrado superior que desvelar, el de su creador. La Torá, la ley de Dios, es en cambio la palabra explícita, pura, radiante y eterna del Señor. Quien la acepta con alegría es como si probara una miel de sabor inalcanzable, es como si poseyera un tesoro incomparable. Salmo 22, 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
No hay cristiano que no conozca la fuerza estremecedora de los primeros versos de esta célebre lamentación, gritada por Jesús agonizante. Un texto de gran desolación, salpicado de sangre y lágrimas, marcado por imágenes bestiales de sabor claramente oriental, toros, leones, lebreles, búfalos, confiado en filigrana la representación de un cuerpo con los huesos dislocados, el corazón blando como la cera, la garganta como arcilla reseca, la respiración fatigosa, las manos y los pies heridos. Alrededor, el silencio de Dios y la hostilidad de los hombres que ya se reparten la herencia, convencidos que se enfrentan a un maldito. En cambio, de repente, aquí está el punto de inflexión. Me has respondido. Y el lamento se convierte en un himno de acción de gracias festiva y en un canto al Señor, Rey del universo, de la desesperación a la esperanza, de la muerte a la vida, de la tumba a la resurrección. Contemplar la obra del Señor. Salmo 23, 22. El Señor es mi pastor. Los cientos de libros que he leído no me han aportado tanta luz y tanto consuelo como estos versículos del Salmo 23. Este testimonio del filósofo francés Henri Bergson de 1869-1941 expresa claramente la fascinación constante que ejercen los lectores esta lírica estudiada, amada y continuamente repetida en las liturgias cristianas. Hay dos unidades simbólicas que rigen el poema. La primera es la pastoral, tan cara a la tradición bíblica y oriental en general. La segunda es la de la hospitalidad, la mesa, el aceite perfumado, el cáliz lleno, signo de intimidad. El pastor no es solo el guía, es también el compañero de viaje para quien las horas del rebaño son sus horas, los mismos riesgos, la misma sed y hambre, el mismo calor implacable. La comida de la hospitalidad, por su parte, evoca el sacrificio de comunión en el templo, que incluía un banquete sagrado con la carne de la víctima inmolada. Los dos símbolos hablan, pues, de comunión e intimidad entre Dios y el hombre. Tú estás conmigo, pues la palabra decisiva del Salmo y confía en la actitud subyacente. Salmo 29, 28. Los 7 truenos de la tormenta. Según muchos estudiosos, esta deslumbrante coral de tempestad es uno de los salmos más antiguos. Extrae palabras, símbolos, ideas del mundo indígena preisraelita, el mundo cananeo. La oda está jalonada por una sombría onomatopeya. La palabra hebrea gol, que significa a la vez trueno y voz, resuena 7 veces. En el cosmos desatado, el poeta vislumbra así una señal del Creador. La tempestad en Canaán era vista como el orgasmo de Baal, el dios fecundador con su lluvia. En el Salmo, en cambio, es solo un instrumento con el que Dios revela su trascendencia. Él está por encima de la tormenta, y en él y con él solo hay paz. La tempestad se desarrolla según el guión, desde el Mediterráneo hasta la cordillera del Líbano, Sirión en el nombre fenicio, hasta las estepas meridionales de Cádiz, donde las ciervas y ovejas preñadas abortan por miedo a los rayos y truenos. Pero en el correllino ciclónico de la historia y la naturaleza tenemos un punto fijo en él, el Señor que bendice a su pueblo en la paz. Salmo 39, 38. El hombre vivo es como un soplo. Esta desgarradora elegía autobiográfica sobre el mal de vivir parece escrita por un hermano de Qohelet, el famoso sabio pesimista de la Biblia. En efecto, el término Hebel, muy querido por este autor, resuena 3 veces en crescendo, traducido a menudo por vanidad. Significa en realidad aliento, soplo impalpable, sombra huidiza, nube que se disuelve a la primera aparición del sol.
Así es la vida también para nuestro poeta, una secuencia vacía de días, solo tan larga como un palmo, impregnada por la manía de poseer riquezas que luego corroen las carcomas. La oración desnuda de este gran poeta es una sola. Clama a Dios que le conceda un solo instante de paz, que le deje respirar un solo instante, literalmente que le deje tragar saliva, como la colorida locución original del versículo 14 que pretendía indicar un momento de respiro. Y después, en la todavía oscura visión veterotestamentaria de la otra vida, solo quedará el vacío del Sheol, el inframundo de la Biblia. Salmos 42, 43, 41 o 42. Como busca la sierva corrientes de agua. El Sicut Servus de Pierluigi de Palestina, una de las obras maestras de la música renacentista, puede servir de telón de fondo a esta estupenda lírica erróneamente dividida en dos salmos, el Salmo 42 y el Salmo 43, que en realidad es unitaria, como atestigua el estribillo antifonal de 42.6, 12, 43.5. En 3 actos se desarrolla de forma autobiográfica la historia de un levita, tal vez excomulgado de Jerusalén y relegado a residencia forzosa en tierra extraña, en la Alta Galilea, en el nacimiento del Jordán, cerca del monte Hermón y del desconocido monte Mizar. Aunque rodeado de las aguas claras y frescas del río sagrado, tiene sed de otra agua, el agua de Sión. Es como la sierva que, habiendo llegado a un arroyo seco, lanza su lamento al cielo. La garganta del salmista tiene sed del Dios vivo que se revela en todo su esplendor en Sión. La nostalgia de la liturgia del templo es conmovedora, sobre todo ahora que los enemigos, los paganos, se burlan del justo preguntándome, ¿dónde está tu Dios? Inolvidable es el soliloquio del poeta con su alma, presente en los versículos 6 al 12, una llamada a la esperanza, porque Dios no callará hasta el final. Se trata de la tercera parte de la única letra compuesta de los Salmos 42-43, erróneamente dividida en 2 salmos. El levita, relegado a la Alta Galilea, espera con confianza la intervención de Dios que enviará a sus 2 mensajeros, la verdad y la luz. Ellos tomarán de la mano al orante exiliado y lo conducirán hacia Sión, hacia el altar de Dios, donde reanudará su servicio litúrgico con cantos y danzas. En un crescendo, resuena por última vez la antífona que ya se había cantado 2 veces en el Salmo 42. Ahora sus palabras están a punto de cumplirse, porque Dios, después de la prueba, se mostrará como salvación de rostro, es decir, como alegría y luz. El pasaje del Salmo 43 ha sido utilizado por la tradición cristiana como oración de entrada a la liturgia eucarística según el antiguo rito latino. Introibo ad altare Dei, subiré al altar de Dios. Salmo 49-48, la riqueza y la muerte. Este oratorio sobre la muerte es otra de las obras maestras literarias y espirituales del Salterio, gran meditación sapiensal sobre la verdadera escala de los valores humanos. El canto oración se esfuerza por atravesar el velo oscuro de la muerte, última frontera de la existencia terrestre, para descubrir su misterio. La voracidad del monstruo, llamado Sheol, como sabemos, el inframundo de la Biblia, se traga las riquezas y los bienes. En vano los poderosos se engañan ofreciendo un rescate con sus inmensas finanzas a la muerte. Por muy alta que sea la cobertura financiera ofrecida, nunca será suficiente. Y aún sabiendo esta verdad, el rico es como una bestia marcada ya con el sello del fin, engañándose con la ilusión de la victoria y la supervivencia. Él, como dice literalmente la antífona de los versículos 13 y 21, no pasa de noche,
y es inmediatamente el fin, no comprende su destino bestialmente obtuso como es. Pero para el justo se entiende una luz en las tinieblas de la muerte. El Dios eterno, Señor de la vida, no puede dejar caer en la nada a quienes han vivido en intimidad de amor y justicia con Él. Y este es el testamento del poeta. Pero a mí, Dios me salva, me arranca de las garras del abismo. Versículo 16. Salmo 51:50. Miserere. El Miserere es quizás el salmo más famoso, meditado, interpretado, musicado, incluso pintado por el artista francés Georges Rouault, por una inmensa multitud de hombres arrepentidos y convertidos. La célula política y espiritual de esta súplica está en efecto toda en 4. Un salterio en miniatura 49, ese apasionado: contra ti solo pequé. La tradición judía, basándose precisamente en esta confesión, ha atribuido el salmo a David, adúltero con Betsabé y asesino del marido de la mujer, Urías. En realidad, el estilo, el tema profético del espíritu y el corazón como sacrificio perfecto, la súplica por la reconstrucción de los muros de Jerusalén tras el exilio babilónico en el siglo VI, todo apunta a una época posterior. Sin embargo, permanece intacta la fuerza interior de esta oración, que se asemeja a una tierra medio cubierta de tinieblas, la región oscura del pecado, y medio cubierta de luz, la región luminosa de la gracia, en los versículos 12 al 19. Si el sentimiento de culpa es vivo, más intensa es sin embargo la experiencia del perdón, de la novedad del espíritu, de la alegría que el misericordioso Dios derrama sobre el pecador arrepentido. Por eso, más que un canto penitencial, el Salmo 51 es una celebración de la resurrección a la vida en el espíritu de la parábola evangélica del Hijo pródigo, o mejor dicho, del Padre misericordioso. Salmo 63-62. Mi alma tiene sed de ti. Salmo muy apreciado por la tradición mística, por la sed y el hambre de Dios que lo impregna. Esta letra es también una obra maestra de alto valor simbólico, a pesar del cambio de tono, de súplica a himno. Una verdadera geografía del alma se despliega a lo largo del hilo del simbolismo físico. Tiene sed infinito, como la tierra reseca y sedienta, agrietada por el calor. Tiene hambre de carne de sacrificios, es decir, de adoración. Sus labios esperan la miel de la alabanza. La meta es el abrazo soñado tras una noche de vigilia y espera. Aquí se aferra mi alma, versículo 9. Pero este cántico de intimidad total con Dios termina en una escena sombría, poblada de chacales, espadas, lugares oscuros infernales y seres mentirosos. Es, sin embargo, el anuncio del fin del mal. En la visión mística se descubre un optimismo irreprimible hacia la historia. Salmo 72-71. El Mesías, Rey de Justicia. Junto con los Salmos 289, 110, el Salmo 72 constituye la tetralogía clásica de los salmos reales reinterpretados en clave mesiánica por la tradición judía y cristiana. Detrás del rostro del joven rey a punto de ser coronado, al que se le desea un reinado de justicia y largos años, se perfila el rostro del Rey perfecto, el supremo Mesías ungido, que será verdaderamente juez justo de los pobres y derribará al opresor. Precisamente en esta larga y gloriosa perspectiva, los tonos encomiásticos de la himnología monárquica se transforman en la realidad esperada con la venida del Mesías. Su justicia será perfecta, su gobierno universal, su reinado eterno. Todo el cosmos quedará envuelto en la paz, es decir, el tan esperado Shalom, que en el versículo 16
pinta con los colores agrícolas de un paraíso terrenal. Las espigas de trigo se mecerán incluso en las áridas cumbres de las montañas. El himno, de escritura muy refinada y marcado por aclamaciones reales, versículos 5, 11, 17, se cierra con una bendición posterior, en el versículo 18, 19. Fue añadida por la tradición litúrgica judía, que había dividido el Salterio en 5 libros. El segundo libro, iniciada con el Salmo 42, terminaba aquí con esta bendición. Salmo 73, 72. Más allá de la crisis de fe. Esta extraordinaria historia de un alma registra la figuración interior de un creyente, tal vez un sacerdote en crisis de fe ante el triunfo de la injusticia en el mundo. Su historia espiritual se convierte en oración, poesía y testimonio a través de los 2 actos en los que se distribuye esta meditación sapiensal. El primero, en los versículos 2 al 16, es el retrato por parejas de los malvados y los justos, tal como se presentan en el escándalo de la historia. El injusto es retratado con un desdén y una náusea difíciles de superar. La arrogancia y la vulgaridad del poder tienen aquí su representación más sarcástica. Sin embargo, la tentación de abandonar toda honestidad y ser como ellos se rompe de inmediato con un hasta que, versículo 17, que marca el paso al segundo acto. En efecto, el poeta vuelve al templo y al silencio de su conciencia. Allí puede comprender el destino, el fin, el más tarde de los malvados y de los justos. Entonces se le abren los ojos, y en lo que se ha llamado el texto espiritual más bello del Antiguo Testamento, el salmista deja su último testamento de fe y esperanza. Para mí, lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor Dios mi refugio y contar todas tus acciones en las puertas de Sion. Y Dios te toma de la mano, aunque la carne y el corazón se disuelvan. El creyente es acogido en los brazos del Eterno. He aquí otra página del Antiguo Testamento en la que el horizonte más allá de la muerte se ilumina con luz certeza. No te tengo a ti en el cielo, y contigo qué me importa la tierra. Salmo 84, 83. El canto del peregrino. Abierto por la exclamación asombrada de un peregrino que llega ante el templo, este canto de Sión, de una belleza conmovedora, describe la añoranza del peregrino cuando está a punto de abandonar la ciudad santa. En efecto, el anhelo que le invade durante la oración pasa por 3 tonos. Está en el antiguo anhelo, refrescado durante el viaje cuando se atraviesa el Valle de las Lamentaciones, un lugar diversamente identificado. Se pasa de fortaleza en fortaleza y comienza a caer la primera lluvia de otoño. Está el deseo saciado ante el templo, en la intimidad de la oración, en la sala donde fermenta la liturgia. Está finalmente el deseo que renace cuando, antes de volver a casa, uno se despide y echa una última mirada a Sion. Al peregrino le parece casi espontáneo envidiar a la golondrina y al gorrión que tienen su nido bajo los aleros y las cornisas del templo. Porque estar en Sion es como estar en el paraíso, en la alegría de la intimidad con Dios. Los palacios de los poderosos o de los santuarios paganos pueden ser fascinantes, pero el poeta ya ha hecho sin vacilar su elección. Vale más un viaje en tus atrios que 1000 años en mi casa. Salmo 87-86. Nadie es extranjero. Este breve canto a Sion contiene en sí mismo una carga ecuménica que puede interpretarse de diversas maneras. Sion, sin embargo, aparece como la raíz de la más alta densidad cósmica. Es la fuente de toda armonía para el plan de la tierra y de las naciones, cuyos 4 puntos cardinales están claramente delineados: Babilonia,
es la superpotencia oriental, Rahab, es decir, Egipto, es la occidental. Tiro y Filistea representan el norte y Etiopía el sur profundo. Pues bien, todos estos pueblos figuran en el libro de la historia de Dios como ciudadanos de Jerusalén. 3 veces, en los versículos 4, 5 y 6, se repite el verbo hebreo huyad. Allí nació. Todos los pueblos de la tierra ya no son considerados impuros y paganos. Tienen su origen materno, su fuente precisamente en Sión, donde reside el Señor, la ciudad que hace a todos los hombres iguales y en paz. Es natural la preferencia cristiana a la Jerusalén de Pentecostés, en la que todas las naciones se reúnen en sus lenguas para proclamar la misma gran obra de Dios. Salmo 88-87. La súplica más angustiosa. El salmo más oscuro del Salterio, el más sombrío de todos los lamentos, el de profundis más dramático, el cantar de los cantares del pesimismo. Estas y otras definiciones acuñadas por los exégetas expresan la impresión que se tiene al leer esta súplica extrema lanzada a Dios cuando los pies del orante parecen hundirse irremediablemente en la tumba y el horizonte se ha vuelto oscuro y silencioso. El grito extremo, semejante a un SOS hacia Dios, se desarrollan sobre 2 temas: el sepulcro y la soledad total. El Sheol, el inframundo bíblico, domina toda la lamentación con su lúgubre presencia. Casi parece un canto a la muerte que se ramifica con su mano helada en los huesos y la carne del orante. La muerte, sin embargo, es anticipada por la soledad. Quien está marginado y solo, aunque viva, es como un cadáver. Incluso Job, en páginas amargas, se lamentaba de este silencio de los hombres. Pero hay otro silencio, el de Dios. Si en los infiernos las sombras callan y Dios enmudece ante ellas, el silencio actual de Dios es señal de que ha abandonado a este hombre, triste desde la infancia, infeliz y enfermo. Entonces sí que ha llegado el fin. Ni siquiera hay una brizna de luz en el horizonte como en las otras súplicas sálmicas. Ya solo quedan las eternas tinieblas infernales. Salmo 90-89. Nuestros años como un soplo. La fragante y melancólica imagen central de los hombres como hierba que brota por la mañana y al atardecer se ciega y se marchita remite a un tema caro a toda la literatura. En el Purgatorio, Dante escribió: tu nombre es el color de la hierba, que va y viene y aquellos la decoloran, por lo que sale de la tierra inmadura. Esta suave pero intensa elegía sobre la fugacidad humana se apoya en imágenes temporales: 1000 años, un día, años, días, mañana, tarde, espaciales. El doble movimiento del retorno del hombre al polvo y del retorno de Dios al hombre. Y psicológicas: la cólera y la misericordia de Dios, la angustia y la espera del hombre, para expresar 2 sentimientos. Por un lado, domina el mal de vivir. Nuestros años son tan delgados y frágiles como un suspiro, pero todos están impregnados de tristeza y falta de aliento. La meta está hecha de polvo, de sombra, de silencio. Por otra parte, sin embargo, hay una súplica a Dios para que nos libre de este mal, para que nos enseñe a contar nuestros días a fin de obtener la sabiduría del corazón. Confiando y adhiriéndose al Señor, que es eterno, el hombre vano y precario participa de una solidez indestructible y sus obras adquieren una nueva estabilidad y permanencia propias. Una sutil esperanza de eternidad cierra, pues, esta elegía abierta sobre el vacío y el polvo. Salmo 92-91. El canto del anciano. Utilizado por el culto sinagogal para la celebración del sábado, la gran fiesta semanal, el Salmo 92 parece efectivamente un himno con un trasfondo litúrgico
en el que se alaba a Dios con cantos y música por su amor y fidelidad. El cántico está ocupado por un enfrentamiento entre justos e impíos ante Dios. El retrato de los malvados se confía a la imagen vegetal, ya conocida del Salmo 90, de la hierba que florece, pero que pronto es pulverizada y aniquilada para siempre. Para el retrato del justo, se utiliza otra imagen vegetal, pero su valor es muy diferente. A diferencia del malvado, que es como la hierba frondosa pero efímera del campo, el justo se eleva hacia el cielo, sólido y majestuoso como la palmera y el cedro del Líbano. Su follaje se extiende hasta el santuario celestial, y sus raíces se hunden en la tierra santa y fecunda del templo. Su cima aspira al infinito, su base está anclada en el eterno, su existencia alcanza lo divino, fuerza como la del unicornio, belleza como la de un héroe rociado de aceite, vida como la de un árbol majestuoso y centenario, fruto continuo en continua juventud. Este es el canto entusiasta de los justos que el Salmo 92 encierra en sus estrofas. Salmo 98-97. El Señor, Rey de la tierra. He aquí un cántico nuevo, perfecto y glorioso, al Señor Rey y Juez, cuyas 7 cualidades fundamentales se llaman maravilla, victoria, salvación, justicia, amor, lealtad, rectitud. Pero el cántico nace de un coro y una orquesta extraordinarios. No solo son los fieles quienes, acompañados por los instrumentos del culto del templo, arpas, trompetas y liras, aclaman ante el Rey y Señor. Todas las criaturas participan también en el coro. Ahí está el mar que ruge. Ahí está la tierra con todos sus habitantes. Ahí están los ríos que con sus brazos parecen palmas, mientras los ecos de los valles y las montañas crean sonidos profundos y prolongados. La entrada del Señor en el mundo y en la historia provoca una sacudida de felicidad en todos y en todo. El mundo canta porque Dios está en medio de sus criaturas y no es expulsado de la humanidad con la rebelión del orgullo y la injusticia. Salmo 103-102. Dios tierno como un padre. El Dios es amor, de la primera epístola de Juan 4:8, parece casi anticipado en esta bendición que exalta, ciertamente, la justicia divina, pero se abre al perdón. Encerrado en 2 bendiciones, personal la primera y coral cósmica la última, el salmo se desarrolla a lo largo de los movimientos. El primero es un dulce canto de amor y perdón, un perdón que supera las rígidas leyes de la justicia. El segundo movimiento lírico celebra la relación entre el amor divino y la fragilidad humana, y lo hace a través de 5 símiles muy eficaces: la distancia vertical entre el cielo y la tierra, la distancia horizontal entre oriente y occidente, la ternura paterna, la hierba y la flor del campo azotadas por el viento ardiente del desierto. Sobre toda la escena se alza la bondad amorosa de Dios, expresada entre otras cosas con una sugestiva raíz hebrea que indica literalmente la visceralidad maternal del amor de Dios por su criatura. El hombre, débil e insustancial, corto de días y lleno de inquietud, es envuelto por el amor del Señor que es para siempre. Salmo 104-103. Cántico de las criaturas. Según algunos estudiosos, este espléndido cántico del Creador y las criaturas revela algunos puntos de contacto con el himno a Atón del célebre faraón Akenatón, que había retomado la religión egipcia sobre la base de un cierto monoteísmo solar. Atón era de hecho el disco solar. Lo cierto es que la perspectiva de nuestro poeta es diferente, porque el sol no es divino, sino solo uno de los muchos signos del esplendor de Dios en el cosmos. Fascinado por las maravillas diseminadas en la creación, el poeta parte del cielo en el que se enciende una grandiosa epifanía divina.
contempla la tierra y las aguas en tensión, pasa a las innumerables manifestaciones de la vida generada por el agua en la tierra, germinada en formas animales y vegetales, estallada en la plenitud de las criaturas. Así llegamos al misterio del tiempo marcado por el sol y la luna, la vida nocturna de las bestias y la divina del hombre. El mar ya no es el monstruo caótico que intenta demoler la creación, sino un enjambre de naves y peces entre los que baila el monstruo acuático Leviatán, ahora reducido a una simpática ballena. Sobre todo se siente el vivificante espíritu creador de Dios, que desde las alturas de su cielo contempla su obra maestra, lleno de alegría. Para que todo cante alabanzas al Señor, es necesario que el mundo sea limpiado y purificado de todos los profanadores y de todos los malvados. Salmo 110, 109. El Mesías, Rey y Sacerdote. Compuesto en el hebreo original de solo 63 palabras, este salmo real ha sido, sin embargo, uno de los más estudiados, musicados y amados del Salterio. Convertido en el texto clásico del mesianismo desde el judaísmo, sus palabras, no siempre claras en el hebreo original, han sido traducidas, elaboradas y estiradas hacia el Rey perfecto, heredero del sacerdocio de Melquisedec, soberano sacerdote de Salem, la Jerusalén preisraelita. El himno se estructura sobre dos oráculos paralelos. El primero es el solemne dirigido al soberano el día de su entronización, a la diestra del arca, signo de la presencia de Dios. El segundo oráculo es, en cambio, más de tipo sacerdotal, ya que en la antigüedad el rey tenía también funciones culturales y termina con una visión sangrienta del rey triunfante aplastando los cráneos de sus enemigos, como el faraón en las representaciones egipcias, y bebiendo de los torrentes en sus marchas militares. El versículo 3, en la antigua versión griega, se convirtió en la proclamación de la filiación divina del soberano davídico. Yo mismo te engendré desde el seno antes de la aurora. Desde este punto de vista, el Salmo se ha convertido en un clásico de la cristología, como atestiguan las numerosas citas neotestamentarias. Véase, por ejemplo, Marcos 2:76, Hebreo 1:3, Hechos 2:34. Salmo 117, 116. Una jaculatoria. Semejante a una miniatura, este himno, el más corto del Salterio, transformado en música de inefable belleza por Wolfgang A. Mozart en sus vísperas solemnes de un confesor, ha sido utilizado por la tradición como si fuera una jaculatoria y un gloria que se colocan al final de otros himnos o salmos. Sus 17 palabras, de las que solo 9 son decisivas, son en realidad una celebración del corazón de la fe bíblica, la alianza que Dios establece con el hombre por su amor y fidelidad. En hebreo, Esed y Emet. En esta alabanza, el poeta asocia todos los pueblos, todos los cantos de la tierra que se dirigen a Dios, el gran aliado de la humanidad. Salmo 119, imponente canto de la palabra divina. Este alfabeto monumental de la palabra de Dios, expresado eminentemente en la Torá, la ley bíblica, se asemeja a un canto oriental que despliega sus células sonoras en círculos que suben en espiral hasta el cielo en repeticiones sin fin. En esta especie de movimiento perpetuo de fidelidad a la palabra divina, lámpara para los pasos, más dulce que la miel y más preciosa que el oro fino, impresiona la sofisticada técnica estilista por la que con las letras progresivas del alfabeto hebreo comienzan no solo los 12 octonarios del Salmo, sino también todos los versos individuales del octonario, mientras que cada verso debe contener al menos una de las 8 palabras hebreas utilizadas para definir la ley: Torah,
ley, dabar, palabra, edud, testimonio, mispat, juicio, imra, dicho, ok, decreto, pikudim, preceptos, miswa, orden. Como en un rosario que serpentea de Aleph a Taú, de la A a la Z, el creyente debe dejarse conquistar por este hilo orante continuo, el más largo de todo el Santerio, y profesar su alegría de estar siempre con Dios en todas sus horas y elecciones de la vida. Se dice que el filósofo Blaise Pascal lo recitaba a diario, mientras que Dietrich Bonhoeffer, el teólogo martirizado por el nazismo en 1945, escribió: sin duda, el Salmo 119 es particularmente pesado por su longitud y monotonía, pero precisamente por eso debemos proceder palabra por palabra, frase por frase, muy despacio, con paciencia. Descubriremos entonces que las aparentes repeticiones son en realidad aspectos nuevos de una misma realidad, el amor a la palabra de Dios. Del mismo modo que este amor no puede tener fin, las palabras que lo confiesan tampoco lo tienen. Pueden acompañarnos a lo largo de toda la vida y en su sencillez se convierten en la oración del niño, del hombre, del anciano. Salmo 122-121. Jerusalén, ciudad de paz. He aquí uno de los himnos más apasionados sobre Sión, la ascensión del peregrino a Jerusalén, ciudad situada en la cima de una montaña de 800 metros. Esta letra de la primera estrofa funde dos momentos cronológicamente distintos. El momento lejano en que el peregrino decide ponerse en camino hacia la ciudad, fascinado por el esplendor arquitectónico y espiritual de Jerusalén, el poeta se deja cautivar por el deseo de celebrar la ciudad de sus amores, sede de la casa de David y de los tribunales de apelación, los tronos de juicio que hacen más justas a las tribus de Israel. Segunda estrofa, versículo 3-5. El cántico se cierra, pues, con una última estrofa, que es un deseo franciscano de paz y bien para la ciudad amada. Como ocurre a menudo en los salmos de las ascensiones al templo de Sión, este augurio hace un guiño a la asonancia entre la palabra Jerusalén, popularmente interpretada como ciudad de la paz, y la palabra hebrea Shalom, paz, de connotaciones mesiánicas. Salmo 128-127. El canto de la familia. Esta encantadora estampa familiar que ha hecho del Salmo uno de los textos litúrgicos del matrimonio judío-cristiano muestra un padre satisfecho de su trabajo, una esposa llena de vida y fecundidad como la vid, símbolo por excelencia de Israel bendecido por Dios, unos hijos llenos de energía y vitalidad como los retoños del olivo, otro árbol muy querido en la Biblia, un idilio de paz, de serenidad, de felicidad. Pero la puerta de la casa parece abrirse sobre Jerusalén. A la pequeña familia judía sucede la gran familia de la nación, sobre la que desciende la misma atmósfera de paz, de serenidad, de felicidad. El himno sapiensal, que florece en el interior de una casa, desemboca así en la liturgia del templo, donde los sacerdotes, bendiciendo a esa familia, ven en ella el signo de la protección divina y de la paz, Shalom, sobre todo el Israel fiel. Salmo 130. De profundis, desde lo hondo. Las 52 palabras hebreas de profundis se han repetido, traducido y comentado más que muchos otros salmos, y aunque a menudo reducida al rango de canto fúnebre, esta súplica sigue siendo un espléndido himno a la alegría del perdón. El grito del orante se eleva desde los lugares abismales del mal ocultos en el corazón humano, penetra en los cielos y de la culpa conduce a la gracia, del pecado a la redención, de la noche a la luz. Solo quisiéramos hacer dos observaciones sobre esta página tan famosa y tan aguda. La primera se refiere al versículo 4. Para el salmista, el temor de Dios no surge del juicio,
sino del perdón, tal como sugiere San Pablo. La bondad de Dios te lleva a la conversión. Es la bondad de Dios la que debe impulsaros a la conversión. El acto de perdonar debe inspirar dolor por el amor divino ofendido. En lugar de la ira de Dios, su amor desarmante debe generar temor y dolor. Es más amargo golpear a un padre que a un gobernante que no perdona. El segundo hecho que queremos subrayar está contenido en la imagen del versículo 6. La espera del perdón es el suspiro de todo el ser, igual que los centinelas espían el primer hilo de luz del alma que marca el fin de los temores nocturnos. En la trepidación está también la certeza de que el sol saldrá siempre con su carga de luz y de vida. Pero la palabra centinelas también indica más genéricamente los que vigilan. Quizá también los sacerdotes que en el templo esperan el día para presidir, quizá una vez en su vida debido a su gran número, el culto de Israel. Una espera santa y gozosa del amor de Dios por su criatura. Salmo 131, 130. Un niño en brazos de su madre. La dulce imagen que encierran las pocas líneas de este salmo de confianza lo han convertido en uno de los más apreciados de la tradición cristiana. Es el canto de una confianza espontánea y absoluta, casi instintiva, semejante precisamente a la adhesión afectuosa y serena de un niño a la persona que constituye su seguridad y su paz, es decir, a su madre. No se trata, sin embargo, como muchos piensan, del niño que aún mama. El término hebreo utilizado define al niño destetado y la imagen, por tanto, es la muy oriental del bebé que la madre lleva a cuestas. Hay, pues, una intimidad más consciente. Israel ya haya cantado la relación entre Israel y su Dios precisamente a partir del simbolismo materno. ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta, no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. A esa intimidad que no comprenden quienes tienen el corazón hinchado de orgullo y aspiran a un éxito clamoroso, el poeta llama al final a todo Israel. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Salmo 137, 136. Junto a los ríos de Babilonia. Repetida ininterrumpidamente en la tradición literaria a lo largo de los siglos, esta poderosa y dramática lamentación de los judíos exiliados a lo largo de los canales de Babilonia tras la destrucción de Jerusalén en 586 a.C., solo puede confiarse al escucha. Su carga de desesperación y esperanza, la fuerza seca de su imaginaría, la intensidad deslumbrante de la indignación y la melancolía son intraducibles en un comentario. El amor visceral por Sión, la imposibilidad de cantar y tocar las melodías del templo profanándolas en tierra extranjera, la brutalidad de los torturadores, los recuerdos lacerantes de los edomitas, vasallos de Israel, que habían colaborado con los babilonios para arrasar la ciudad santa, se convierten en el tema de un poema sublime. Al final, la terrible maldición contra Edom y contra Babilonia, la exterminadora, persiste en los labios. Como hiciste a los hijos de los hebreos así, por la justicia bíblica de la retribución, otros golpearán a vuestros hijos contra las rocas. Una escena macabra, signo de la condescendencia del Dios de la Biblia hacia una humanidad oprimida que no tiene más arma que la palabra y la invocación al Dios vengador y justo. El concepto que subyace a esta maldición final ya lo explicamos anteriormente cuando tratamos de los llamados salmos imprecatorios. Salmo 139, 138. Señor, tú me sondeas y me conoces. He aquí otra obra maestra del Salterio, un himno al Dios infinito, omnisciente, omnipotente,
un himno de gran poder y soberana belleza. El himno, de calidad sapiensal, revela contactos con pasajes de Jeremías y Job. Fue compuesto, por tanto, en la época post-exílica a partir del siglo V a.C. Es difícil dar cuentas en unas pocas notas de las numerosas riquezas contenidas en estas 4 estrofas dedicadas a la omnisciencia, del versículos del 1 al 6. La omnipresencia divina, versículos 7 al 12, la creación del hombre, versículos del 13 al 18, y el juicio divino sobre los malvados, versículos 19 al 24. Baste mencionar la sorpresa del hombre cuando ve que Dios ya conoce su discurso desde la primera palabra, versículos 4, su vana huida de Dios en una alocada huida hasta los cielos, hacia los infiernos, hacia la aurora y hacia los confines de la tierra, versículos del 8 al 9. La oscuridad que se hace transparente a la mirada de Dios, versículos del 11 al 12. El tejido del embrión en el vientre de su madre, un bordado de incomparable belleza, versículos del 13 al 15. La biografía de cada hombre ya escrita por Dios en su libro, antes de que existan nuestros días, versículo 16. El amargo desprecio por los malvados que se engañan a sí mismos, rompiendo la obra divina, versículos 19-22. Es el canto del encuentro entre 2 misterios, el misterio infinito de Dios y el del hombre, criatura admirable, versículo 14. Salmo 148. El aleluya de la creación. Canto coral de las criaturas dirigido por el hombre que preside esta liturgia cósmica de alabanza. El Salmo 148 se compone de 2 poderosas aleluyas. El primero resuena en los cielos y tiene cantores astrales. Su himno es una celebración de la creación y de la providencia divina. El segundo aleluya es cantado por la tierra representada por un alfabeto de criaturas, 22 seres creados que componen nuestro horizonte terrestre, que celebran la acción creadora y redentora de Dios, versículos 13 y 14. Todos los habitantes del cielo y de la tierra son pues convocados al templo cósmico para una oración sinfónica a su único Señor, Creador y Salvador. Salmo 150. El último aleluya. Con este aleluya coral se cierra la colección de los salmos, un suntuoso, solemne y musical canto de alabanza al Señor. Es el último mensaje del Salterio. Una cascada de aleluyas acompaña a la orquesta del templo, que aquí está plenamente convocada con el shofar, el cuerno, el arpa, las cítaras, los timbales, las cuerdas, la flauta y los cimbalos. Pero al final se eleva un sonido supremo. Es el aliento de todo ser viviente que se convierte en oración y alabanza. Con este canto cósmico, a menudo traspuesto en música, concluyen los tejilim, las alabanzas, como llaman los hebreos a los salmos. Conclusión. Aquí concluye nuestro breve recorrido por las páginas del Salterio, que se ha convertido en el libro de oración cristiana por excelencia, como atestiguan la liturgia de las horas, los salmos responsoriales de la liturgia de la palabra y las numerosas antífonas tejidas con textos sálmicos. San Ambrosio, al describir las olas sonoras de hombres, mujeres y niños que poblaban su iglesia de Milán, cantando los salmos, las comparaba al majestuoso vaivén de las olas del océano. Es el gran aliento de la humanidad y de la creación, alabando a su Señor y Creador. Para cerrar nuestro itinerario, dejamos la palabra de un gran maestro de la fe y la teología cristiana, Santo Tomás de Aquino, que considera el Salterio como una síntesis del mensaje bíblico y teológico. En efecto, dice, abarca en su universalidad la materia de toda teología. La razón por la que este libro bíblico es el más utilizado en la Iglesia es porque contiene en sí toda la Escritura. Su característica es que reitera, en forma de alabanza, todo lo que los demás libros exponen según los modos de narración, exhortación y discusión. Su fin es hacer orar, elevar el alma a Dios
por la contemplación de su infinita majestad, por la meditación de la eterna bienaventuranza, por la comunión con la santidad de Dios y la imitación laboriosa de su perfección.